Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre todos los cambios y acontecimientos que están tomando lugar en Colombia, está con nosotros la doctora Estefanía Ciro Rodríguez, amiga de este programa ya, doctora en sociología, investigadora del Centro del Pensamiento de la Amazonia colombiana a la orilla del río y poeta. Gracias, Luis. Ay, por fin aquí. Por fin aquí, sí, hemos tenido que platicar a través de Zoom, pero ya estás. Ya estoy, gracias. De vuelta un ratito por la Ciudad de México. Sí, por acá, visitándote. Claro, hombre, muchas gracias. Y a la familia Telesur. Oye, Estefanía, pues muchos cambios en tu país, interesantísimos, esperanzadores. Afortunados. De entrada, bueno, tú conoces en detalle a los actores armados en tu país. ¿Qué está sucediendo con ellos? Mira que este escenario es muy interesante porque yo digo que se plantean las cuatro intervenciones las cuatro intervenciones de los Estados Unidos, que por supuesto no van a dejar a Colombia libre. Y una de esas ramas de esa intervención va a ser esa relación del país con estos actores armados y la reconfiguración de la guerra. Hace una semana larga fue el atentado a Iván Márquez, ¿no? Que es una de las facciones de este mundo post-FARC, la segunda Marquetalia. Hoy amanece la noticia del también bombardeo sobre uno de los líderes de las disidencias. Y entonces ahorita se teje en este mes un proceso de lo que llamamos pacificación. Yo no sé Duque cómo quiera entregar el país, pero quiere entregar el país con unos actores armados muy disminuidos, sobre todo en la bola de cristal que tú quieres plantear después, en lo que se viene con Petro, ¿no? Entonces, hay un escenario de un mes, de unas 3 semanas que quedan para la posesión de Petro, yo creo que de un ataque muy directo sobre los actores armados, que están ahí, los líderes principalmente. Cuando hablas de pacificación, ¿te refieres a lo que en Estados Unidos se llamaba pacificación contra los indios? O sea, la política de tierra arrasada en contra de los indios. ¿O? Sí, no exactamente, pero yo creo que Duque quiere terminar el proceso de su gobierno diciendo, esto es lo que le entrego, un país entre comillas, pacificado, es decir, con los principales líderes y cabezas de los grupos en este momento armados asesinados. Y eso es muy conveniente porque sí quiere decir que sí sabían dónde están y los han ubicado, pero políticamente es muy útil asesinarlos en este último trayecto. Y eso cierra mucho la puerta y le deja a Petro un escenario de negociación con actores diferentes. Entonces yo creo que Duque, que en este nefasto gobierno que ha tenido, quiere cerrarlo diciendo se le entregó con los actores armados acabados, y de ahí estas 3 semanas de acelerar tumbe de cabezas, que por supuesto puedes tumbar las cabezas, ¿no? Puede caer Márquez, puede caer Mordisco y todas estas ideas que tienen sobre las cabezas, pero la configuración de los actores en lo local y territorial sigue siendo muy fuerte. Y el asunto de la coca, que tú conoces también, es tu libro, sí, materia de tu investigación. Drogas y narcotráfico y política de drogas. Mira que esa es la segunda intervención. Entonces los gringos, por supuesto, este escenario geopolítico de los actores armados están pendientes, ¿no? Esto que ocurre con Iván Márquez no ocurre por fuera del espectro de la influencia de los Estados Unidos. Todo esto se hace. Y la segunda es drogas, política de drogas y narcotráfico, que es el segundo escenario de intervención, que se renueva ahora con Petro y que cierra con Duque. Ayer pasó algo muy interesante, que es la entrega del informe de la Casa Blanca sobre la situación de los cultivos en Colombia. Es una medición que no es transparente, es decir, nunca dicen cómo la hacen, se sacan el número bajo la manga. El conejo de la chistera, como sí, si fueran magos. Estos son
los datos, entonces hablan de 235.000 hectáreas, una disminución de 10.000 hectáreas muy leve, ¿no? Como para no arriesgarse a comprometer ni el anterior gobierno, pero sí este que viene. Hablan de una destrucción de laboratorios y unas incautaciones de toneladas. Lo básico, la verdad, es un dato más político que cualquier cosa, entonces sí se lo deja en la mesa el problema Petro. No, aunque Duque diga, éxito, disminuyeron las hectáreas, la verdad, eso, 10.000 hectáreas no son nada frente a 235.000. Pero sí queda la puerta abierta de que hay que seguir la estrategia y que hay que ver cómo se trata el tema. El próximo informe van a decir que aumentó, que no se combatió a si las no les drogas. cae bien este año, van a aumentarlas, ¿no? Con el mismo criterio metodológico que hoy utilizan para decir esa cifra. Exactamente. Pero hay una cosa muy interesante que ellos no transparentan y sí tienen, y sí lo plantean en su estrategia. Una es la DEA. La estrategia de Casa Blanca de política de drogas, en el documento de abril que lanzan, plantean lo importante que es la DEA en este trabajo y en esta tarea. Pero la verdad, el informe no dice cuántas operaciones, cuántos agentes hay en Colombia, qué tipo de acciones hacen, teniendo en cuenta que las operaciones de la DEA han estado estrechamente relacionadas con, por ejemplo, este ataque a segundas marquetarias y a todo esto, al saboteo de la paz. Y eso sí no lo transparentan, ¿no? Eso para nada. Eso sí no nos dicen. Y el segundo es lo de la Amazonía, pero eso después. El tercero, ¿no? El primero... Sí. Mira que todo está... relacionado. Todo pacificación, drogas... Exacto. La Amazonía. Sí, ¿no? y lo nombraba justo ahorita. El pulmón del mundo. Del mundo, el termómetro de este planeta, que ocupa un lugar geoestratégico ahorita. No lo dices porque es tu tierra. Y no lo digo porque sí, es cierto. Mira que sí, lo que tú dices es cierto, todo va encadenado, lo de los actores, lo de drogas, y el mismo informe de ayer dice, nos preocupa mucho la deforestación por los cultivos de coca en la Amazonía, ¿no? Que es la ficción, ¿no? Que hay un problema en la Amazonía y el problema es la coca. Y eso hay que tomarlo con pinzas, y ese es el tercer escenario de intervención geopolítica que están relanzando, que es esta preocupación, claro, en medio de este discurso de la crisis climática, la crisis civilizatoria, el calentamiento global. Jeff Bezos hace 2 meses en el Chiribiquete, en la Amazonía, diciendo esto hay que cuidarlo. No importa que vuelvan a rehabilitar sus plantas de carbón en Alemania y a generar electricidad con carbón para no comprar gas ruso, pero el problema es la Amazonía, es un problema de los colombianos y de los brasileños. Exacto. Y de los venezolanos. Exacto, Luis. Es un ejercicio de intervención, ya abrieron chequera y hay un énfasis muy particular de control de territorios, de minas, de usos, de todo lo que tiene que ver con bonos. Muy delicado, y que no hay una discusión muy crítica al respecto porque estamos consumiendo ese discurso muy plano en Colombia. De hecho, hasta Petro, ¿no? El tema es que no, vamos a responsabilizar al primer mundo de la contaminación y nosotros vamos a dar los bonos de carbono, pero en un lenguaje muy acrítico de los detrás de cámaras de eso. Y eso ha implicado desafortunadamente la militarización de estos territorios, ¿no? Hay un campesino, nos contaba hace mes y medio que estuvimos en la región, decía, llegan a mi casa, ponen dinamita alrededor de mi casa, ponen dinamita en el corral del pollo, en los pollos, dinamita de los cerdos, y explotan mi casa. Llegan a mi casa entre 12 y 20 soldados en una operación como si fuera de narcos en Netflix, y destruyen la casa de un campesino, un hombre, una mujer con sus hijos. Para apropiarse de sus propiedades. Los acusan de deforestadores en la Amazonía. Entonces dicen, es que están deforestando y ellos... Enemigos de la humanidad. Enemigos, seguridad nacional, ¿no?
Entonces, en operaciones que no tienen ningún sentido, cuando por supuesto si hay temas de desarrollo muy puntuales, de conservación y campesinos, de otro tipo de ideas para tratar estos temas que no es la militarización. Hablabas de 4 escenarios. ¿Cuál es el cuarto? Lo que se juega en las transiciones y en la paz. Y a esto me refiero que puede ser... transición, ¿te refieres a este cambio de gobierno, la llegada de Petro? No, me refiero en Colombia a este escenario transicional de la guerra a la paz. Okay. Así le llamamos en Colombia a esta coyuntura, y es el escenario transicional, ¿no? Por ejemplo, la justicia transicional y todo esto, la verdad transicional y todos estos escenarios que se crean en el marco del paso de la guerra a la paz desde el 2016 para acá. Y esto es importante porque ustedes aquí en México están inaugurando la idea de la Comisión de la Verdad, ¿no? De que es toda esta discusión sobre cómo pensar la verdad y estas discusiones que no es transicional, pero pues Colombia tiene esta experiencia. Y el marco transicional fue pues primero saboteado por Duque, que le quitó fondos, por ejemplo, al tema de sustitución de coca y a todos estos escenarios, pero sobre todo la reflexión sobre la reconciliación y sobre qué se juega en términos de verdad, ¿no? ¿Qué es la justicia en estos términos? Y hasta ahora, como dijo Petro, y en eso concuerdo con Petro, no hay que convertir estos escenarios transicionales en venganzas. Y creo que todavía no ha habido mucha reflexión sobre el pasado del país, ¿no? Los actores armados que son, todavía hay una idea de hay que pacificar como sea, ¿no? Y hay que acabar los fusiles como sea, pero hay todas unas tensiones estructurales, sobre desarrollo, sobre de hecho hasta la misma legitimidad de la lucha armada que todavía no están siendo tocadas. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Pero por supuesto. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la doctora Estefanía Ciro sobre lo sucedido y lo que va a suceder en Colombia. Nos has dibujado, Estefanía, estos 4 escenarios de intervención estadounidense, con un presidente en Estados Unidos muy disminuido, pero que conoce muy bien el mundo de Colombia, no es algo ajeno. Ajá. La llegada de Petro a la presidencia, ¿qué significa en términos de ese cambio de la relación con Estados Unidos y qué significa en términos de las expectativas que se ha creado para una Colombia diferente? Total, de Petro y de Francia. De Francia, por supuesto. Y del vivir sabroso, no, Francia, no. Primero es un cambio esperanzador, ¿no? Eso no hay que obviarlo, es un cambio que se viene con urgente. El país no aguantaba más lo que arrastra de la guerra, pero lo que arrastra estructuralmente en términos de desigualdad, lo que arrastra de la pandemia y lo que se viene en términos de crisis económica. Entonces, pues es un escenario muy interesante donde se están dando discusiones muy interesantes. Mira que, por ejemplo, hay un grupo de empalme que te contaba ahorita, que están los grupos de gobierno de Petro y Francia encontrándose y entendiendo con los grupos que se van de oficinas que se van. Hay un grupo de drogas y narcotráfico, y por primera vez en la vida en la presidencia de la República hay campesinos, hay raspachines, hay mujeres líderes de las regiones. ¿Qué es un raspachín? Es un recolector de hoja de coca. Okay. Entonces el que raspa. Okay. Él raspa la hoja para después ser procesada para la pasta base. Y estaban sentados con coroneles, con policías, con gente del ejército y la policía al frente, hablando del empalme y de cómo debe ser, qué ha pasado, todo esto. Y eso es histórico, ¿no? Esa foto de ellos con el Simón Bolívar de presidencia detrás, son cosas que de pronto pasan desapercibidas en todo este mundo de
la función pública, de cargos de gabinete, pero son cosas muy poderosas que se están empezando a discutir y a debatir. Entonces, eso es urgente. Y eso era urgente y se está dando, y eso está muy bien. Y ahora, pues claro, hay unos claroscuros de lo que se viene, ¿no? O sea, ¿se abre la puerta realmente para la reconciliación en Colombia? Yo no sé si hablar en términos de si hay una verdadera reconciliación, pero sí hay espacios para los diálogos, y con esto empiezo con lo último que tocaba yo. En términos de paz y de actores armados, sí se vienen diálogos, ¿no? Y eso ha sido muy claro. Se vienen diálogos con el ELN y con demás actores armados. Hay una puerta abierta para el diálogo, y el gran reto es pensar cómo van a ser esos diálogos. Si tal vez vamos a repetir la parafernalia de los acuerdos de La Habana, y todas estas cosas que en términos transicionales han quedado muy pobres, la verdad. Que han traído cosas muy buenas, pero también hay que hacer un balance sobre eso. Entonces, eso se viene en términos de paz y de actores armados. Y eso es esperanzador, ¿no? Hay una disposición al diálogo, y es urgente. Hay quien presenta esta combinación de Francia con Petro como la posibilidad de un segundo ciclo progresista en América Latina, con demandas, por ejemplo, de otro tipo de feminismo, o con demandas, o con un programa de gobierno, ya no son demandas de otro tipo de energías fósiles, etcétera, etcétera. ¿Tú sí ves que está esa perspectiva, o una cosa fueron las elecciones y los programas electorales y otra el gobernar? Sobre eso quiero decir dos cosas. Primero, en términos de política de drogas, que es lo que trabajo, es por primera vez que se alinean los planetas. Es decir, Perú, Bolivia, Colombia y México tienen gobiernos que podríamos decir progresistas, y que han planteado que es necesario ver esto de otra forma, ¿no? Están planteando que la política de drogas, en términos prohibicionistas, se ha quedado corta, ha generado más daños de lo que ha solucionado, y se puede pensar en que, y no solo en términos de política, pues toda la cadena está ahí, ¿no? Los productores y el tráfico, la producción y el tráfico. Entonces, en eso creo que en términos progresistas de América Latina se abre. Ahora, todo está en juego, Luis, en este sentido, en que, claro, todos nuestros amigos conocidos están pensando en términos de la función pública y del cambio, pero sabemos que ahí hay un margen de maniobra. Pero nada de eso se mueve, ni el feminismo, nuevos feminismos, nuevas energías, sin una masa crítica y una masa movilizadora que no haga parte de ese gobierno. Entonces, y hasta Petro ya lo ha dicho, ¿no? Los cambios que yo pueda hacer dependen de la movilización social, porque además todo el proceso electoral se basó en muchos pactos, y ahorita, como lo planteábamos como en México, ¿no? Hay unos pactos construidos con una política tradicional que no va a querer moverse mucho. Entonces, por supuesto, la agenda sigue, ¿no? Y el ciudadano y la ciudadana de pie lo exigen, y depende de esa movilización social. En términos de, por supuesto, cambio climático, en términos de cambio climático, de transformación en términos energéticos, eso va a ser importante, de enfilar toda una proyección energética diferente, que además, claro, no deje de depender de las economías fósiles, pero tampoco nos metamos en unas economías limpias y energías limpias que sigan siendo controladas por multinacionales, por españoles, ¿no? Que reproduzcan eso. Entonces yo creo que esa discusión falta, y México tiene mucho que decir sobre eso, ¿no? De cómo hacer este cambio, pero que no se mantengan las mismas desigualdades estructurales de siempre, porque pues no me sirve uno u otro, sí. Y segundo, en términos de feminismo, por supuesto, la masa crítica en torno a la mujer y al feminismo en América Latina, pero en Colombia está muy vivo. Y creo que el 7 de agosto, cuando llegue Petro, ya se enfila toda la discusión en vivo, ¿no? Y empiezan las exigencias mucho más puntuales. Ahorita estamos en este interregno de quién va, a dónde va. Por lo pronto en el gabinete hay muchas mujeres, pero bueno, por supuesto eso no asegura que
que sean feministas, ¿no? ¿Y la relación con Venezuela, la apertura de la frontera, la reactivación económica de la región? Es fundamental. Eso va a ser un alivio para la dinámica económica, por supuesto, de Venezuela, pero también de Colombia, de Cúcuta, de la vida de los migrantes, ¿no? Unos migrantes que no podían tener sus papeles ni acceder a sus papeles en Venezuela porque no habían relaciones entre países. Entonces, para acceder a una apostille, a un registro civil, era toda una crisis. No había consulado, no había embajada. Entonces era una tragedia humanitaria de la vida cotidiana del migrante muy, muy fuerte, además de los elementos estructurales como lo económico, ¿no? En términos de lo político es fundamental, porque pues es imposible negar que Venezuela ocupa un lugar muy importante en la relación con los grupos armados, no en términos de financiación ni nada de eso, sino en términos de apertura al diálogo, ¿no? de apoyo al diálogo. Noruega hoy ya estaba diciendo que apoyaban el diálogo, y Venezuela, pues como lo hizo en La Habana con las FARC, ocupan un lugar muy importante ahorita en términos políticos. Entonces, ese diálogo es muy importante y tiene que ser genuino, ¿no? En términos de campaña siempre está esta cosa de no acercarnos mucho, ¿no? Pero la verdad hay que abrir las puertas a la gran América Latina, ¿no? Estefanía, tú tienes propiedades de vidente. No. Lees el tarot. Diga nomás. El café, la mano. ¿Cuál es el futuro inmediato en tu país? El futuro inmediato es de mucho debate político y la apertura de unos nuevos debates en términos de reformas estructurales, de rentas, en términos de impuestos, de tierras. Se empieza a abrir, ¿no? Digamos que se va a desembocar un debate político muy amplio sobre eso. Depende de qué tanto Petro y Francia lo abren o no y lo permiten abrir. Y creo que es la primera vez que se pueden enfilar los debates en términos políticos, en términos de estructura, en términos ya no de armas, ¿no? De armas y política. Creo que es la oportunidad que tiene el país para hacerlo, y ahí es donde se van a probar las fuerzas en la calle, en la altura de los gabinetes, en la altura política. Creo que eso aparece ser muy interesante. Lo otro es qué tanto las élites podrían estar dispuestas a dejar soltar las armas de la política. Y eso se viene también, por ejemplo, con la reforma agraria, que es cuando se empiezan a tocar cosas muy puntuales. Entonces, ahí se van a empezar a sentir las tensiones reales en términos de la reconciliación, ¿no? Que es material. Y tercero, creo que se van a abrir los espacios de diálogo con los actores armados. Pero también va a haber, van a estar muy atentos de los pasos de Estados Unidos y de qué tanto se puede soltar, porque las Fuerzas Armadas pueden no soltar. Hay una alerta, siempre hay una alerta de golpe y de que sí pasa, de esta tensión civil-militar. Eso está presente. Ahorita no se siente tanto, pero hay que darle espacio a eso. Entonces, es como un rompecabezas muy unido, ¿no? Todo está muy transversal. ¿Y ves en la nueva coalición gobernante la consistencia para llevar a cabo estas reformas, para enfrentarse a la vieja oligarquía, para mantener las relaciones con su base de votantes? Yo siempre he sido muy escéptica del Estado y los cambios desde el Estado y desde la política. Yo no demerito que se pueden hacer cosas, pero yo creo que se van a hacer una o dos cosas muy puntuales, y eso es lo que se va a poder hacer, y ese es el cambio. En Colombia son 4 años también, ¿no? Se van a hacer una o dos cosas. Yo creo que mientras dejen vivir y desde el Estado se deje de matar, como ha venido sucediendo. Como ha venido sucediendo, es un seguro para la vida y para la gente,
y no más desactivar esas violencias del Estado sobre la población, eso va a permitir florecer cosas que no nacen en el Estado, sino que nacen en la movilización social, nacen en la gente de a pie. Entonces, mientras se desactive esa violencia, puede ocurrir. Con eso me daría yo por bien servida. Las grandes ambiciones sobre los bonos, el cambio climático y las grandes temas también que eso es más complejo, y sobre todo porque refiere a otros tipos de negociaciones. Tienes también un pulso muy fino de lo que sucede en la Colombia de abajo. ¿Estas expectativas de cambio están también ahí? Sí. En los campesinos que tú tratas, que tú conoces, en la Amazonía. Sí hay un alivio. Sí hay un alivio, a pesar de todos nuestros escepticismos intelectualoides. La gente siente esperanza y siente alivio. O sea, no hay que negar que es la primera vez que llega Francia, una mujer como Francia al poder, que llega un tipo como Petro al poder, con todos los resquemores que eso genera. Sí hay una actitud de alivio y de esperanza, y uno no puede negar eso. Creo que depende de cómo la derecha lo lea, y si lo lee de forma inteligente, que es muy difícil. Es que es muy difícil. Podrían hasta salir beneficiados de un escenario de disminución de violencias tan atroces y crueles que no tienen ningún sentido. Y hasta Estados Unidos debería leerlo de una u otra forma. La Colombia del alivio y la esperanza. Del alivio y de la esperanza. Yo creo que también hay unos actores armados que están esperando con actitud de diálogo, como siempre lo han buscado a lo largo de todas estas décadas, una posibilidad de dejarlo y de transitar hacia una Colombia. Finalmente, de pronto, estos son los 5 años que no tuvimos antes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Estefanía. A ti, Luis, por la invitación. Hermano México, hermana Colombia, que sigamos transitando juntos, pues. Que sigamos transitando juntos. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Dulce Palabras por Telesur.